¿Alguna vez se han preguntado cómo pasamos de ver una imagen a entender su significado o cómo oímos un sonido y sentimos algo? Hoy exploraremos un proceso fascinante del cerebro humano, como es la percepción. La percepción es el proceso mediante el cual nuestro cerebro recibe toda la información de nuestro entorno mediante los cinco sentidos, que cuáles son el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. Aunque la percepción parezca inmediata, esta involucra varios pasos, desde la captación del estímulo hasta la interpretación de la información de forma consciente. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esta percepción. Este es el estímulo, que en este caso el estímulo es la flor. Después de ser captado, ese pasa a nuestro sentido, que en este caso es el olfato. Y después de tenerlo en nuestro sentido, pasa a nuestro cerebro, que capta toda la información, la procesa y genera la reacción. ¿Que cuál es la reacción? Sonreír. Después de tener todo este proceso, se da algo muy importante, que es el primer paso clave, que es la transducción. Es el proceso mediante el cual los receptores sensoriales convierten la energía física como la luz o el sonido en impulsos eléctricos que van directamente a nuestro cerebro para poder entender. Y una vez que la información ha sido transducida, inicia su viaje hacia el cerebro a través de vías nerviosas especializadas. Aquí es donde el tálamo actúa como centro de distribución, enviando señales a las áreas específicas de la corteza cerebral. Y algo que no podemos olvidar es que la percepción no es solo recibir información. Nuestro cerebro percibe los estímulos mediante esquemas previos, ya sean del pasado o de nuestro presente, y de esta manera hace que la percepción de cada persona sea única. Hola, mi nombre es Lorena Mejía y ya vimos a través de mi compañera Natalie cómo es el proceso de transducción en la percepción. Ahora vamos a ver cómo nuestro cerebro procesa la información sensorial desde las estructuras subcorticales hasta la corteza cerebral. Esto con ejemplos prácticos y sencillos que pueden hacer más entendible este tema. Entender esto nos ayuda a relacionar las vías de la percepción con diferentes trastornos neuropsicológicos. Esto como lo dice Redolar 2013. Quiero ahora que te imagines que suena tu celular. Ese simple sonido viaja desde tu oído hasta los núcleos en el tronco encefálico y luego llega al tálamo, que funciona como un centro de control de tráfico de la información. Lo mismo pasa con la visión, el tacto, el gusto. El tálamo organiza y filtra y también prioriza la información antes de enviársela a la corteza cerebral. El olfato es la excepción, ya que llega directamente a la corteza periforme, como lo dice Redolar 2003. Ahora te voy a poner un ejemplo para que entendamos esto mejor. Imagina que andas en la calle y estás conversando muy chévere con un amigo y de pronto escuchas el sonido de un pito de una moto. Ese sonido entra, como ya te explicaba, a través del oído, pasa por diferentes zonas hasta llegar al tálamo. Y allí el tálamo filtra esa información y te aísla de la otra. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar una reacción. Y en este momento, bajo estas circunstancias, la reacción más práctica es que te montes a la acera o que te quites para que esa moto no te vaya a pisar. Ahora hablaremos de la corteza cerebral y su procesamiento. Es la corteza primaria que procesa todas estas características básicas. En el lóbulo occipital, colores y formas. En el lóbulo temporal, frecuencias y sonidos. En el lóbulo parietal, sensaciones táctiles. Una vez que la información llega a la corteza primaria, comienza el análisis detallado. En la corteza visual primaria, por ejemplo, se procesan elementos básicos como líneas, colores y movimientos. Después, en las cortezas de asociación, se integran todos esos fragmentos para reconocer un objeto o una persona. Cuando vemos a un amigo, primero percibimos colores y formas,
pero gracias a la corteza temporal inferior lo reconocemos como nuestro amigo. Ejemplo, Pedro. Si esta tarea se daña, como ocurre en la prosopagnosia, la persona puede ver una cara, pero no identificar de quién es. La corteza parietal posterior nos ayuda a ubicar los objetos en el espacio. Si falla, como en la heminegligencia, una persona puede ignorar todo lo que ocurre en la mitad izquierda de su campo visual. El procesamiento subcortical y la corteza cerebral trabajan juntos para que podamos comprender el mundo. Conocer estas rutas nos ayuda a entender los déficits que aparecen en casos de daño cerebral, como lo dice Redolar 2013. En esta parte nos enfocaremos en los tipos de agnosia, pero primero vamos a definir qué es una agnosia. Lo leeré textualmente. Una agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral, en ausencia de alteraciones cognitivas globales, y sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es la incapacidad que tienen las personas para reconocer objetos, personas, sonidos, formas u olores, a pesar de que la función sensorial como la vista, el tacto, el oído estén intactas. Tenemos varios grupos de agnosias, las cuales son visuales, auditivas, somatosensoriales, olfatorias y para enfermedades, las cuales describiremos a continuación. Agnosias visuales. Es la dificultad de reconocimiento visual que tienen las personas para reconocer personas, objetos o colores. Estas agnosias visuales se clasifican en agnosias para objetos. Es la incapacidad que tienen las personas para reconocer un objeto u dibujo, existiendo la incapacidad para denominarlo, recordarlo o describir su significado. Simultagnosia es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo u objeto de manera global. Prosopagnosia es la incapacidad para reconocer los rostros familiares y de seres queridos a pesar de que no existen dificultades visuales aparentes que justifique la dificultad para el reconocimiento facial. Agnosia cromática es la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Esto se divide en acromatosia, es la pérdida de la capacidad para distinguir o identificar los colores. Agnosias para los colores o agnosia cromática. Se caracteriza por la incapacidad para la clasificación y ordenación de colores. Agnosia para la denominación de colores o anomía para los colores. Consiste en la pérdida de la capacidad para denominar los colores en ausencia de déficit sensorial en el sistema visual que justifique por sí solo el cuadro. También tenemos la alesia agnóstica. Se denomina también ceguera pura de las palabras o alesia sinagráfica, pues a diferencia de la afasia, en esta existe la incapacidad para el reconocimiento de las palabras. También tenemos agnosia para el movimiento. En la agnosia para el movimiento, esta agnosia es poco habitual y se caracteriza por la imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Agnosias auditivas. Es la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Las agnosias auditivas se producen en personas sin deterioro cognitivo, que tienen las áreas auditivas primarias preservadas. Estas son amusia, que es el no reconocimiento de la música como el tono, el ritmo o la melodía. Las agnosias para los sonidos es la incapacidad para identificar los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o una alarma. Agnosias somatosensoriales. Es un trastorno en que una persona tiene la dificultad para reconocer objetos a través del tacto,
a pesar de tener una función sensorial intacta y no tener problemas de atención o cognición general. Estas son la estereognosia o táctil, que es la incapacidad para saber a través del tacto el peso, el tamaño, la forma, la densidad o la textura de un objeto. La boragnosia es la incapacidad para saber cuánto pesa el objeto que se nos coloca en la mano. La agnosia digital es la incapacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de las manos y del explorador. Y las agnosias espaciales, que es la incapacidad para reconocer hogares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. Agnosias olfatorias. Es una condición en la que una persona no puede reconocer olores, a pesar de que su sentido del olfato funciona correctamente. Esa pérdida se puede dar a causa de una degeneración o lesión del nervio olfatorio, de un traumatismo craneoencefálico, de tumores en la base del lóbulo frontal, de alergias o resfriados comunes. Por último, tenemos las agnosias para las enfermedades, que es la incapacidad de reconocer o identificar enfermedades a través de los sentidos. Y estas son asozognosia, asomatognosia, anosodiaforia, misoplegia, somatoparafrenia y analguagnosia. Finalmente, podemos decir que las agnosias son trastornos neuropsicológicos que afectan la capacidad de reconocer estímulos a través de los sentidos, pese a que no hay alteraciones sensoriales. Se clasifican según el canal afectado, que puede ser visual, auditivo, táctil, entre otros. Cada tipo revela cómo el cerebro procesa y organiza la información, y su estudio permite una mejor comprensión del funcionamiento cerebral y del desarrollo de las estrategias terapéuticas.